Muy buenas tardes a todos o buenos días, depende de donde estén situados, a la audiencia de Espronía, la sección de Derecho Animal. Hoy tenemos de invitada a quien ya es una amiga de este espacio, que es la colega Fernanda Sánchez Jaramillo. Para quienes no la conozcan, les comento que es abogada, es magíster en Relaciones Internacionales, es periodista y comunicadora social y candidata al doctorado por la Universidad de Rosario, y agregaría que también es activista en la defensa de los derechos de los animales y la naturaleza, y además docente universitario. El día de hoy Eda va a dialogar con nosotros con relación a un libro que ha publicado en forma reciente por la editorial de la Universidad del Rosario del país hermano Colombia. Yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean la portada del libro. Si ustedes quieren adquirirlo, lo pueden adquirir en forma digital desde el sitio de la editorial de la Universidad del Rosario. Así lo pueden ver. Y entonces, habiendo compartido con ustedes la imagen de la portada, les voy a leer brevemente la descripción del libro. Esta obra analiza y cuestiona desde una mirada abolicionista el estatus jurídico de los demás animales en varias ramas del derecho en Colombia, América Latina y otros países como Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido. El tema central es la necesidad de descosificarlos para que adquieran el estatus de sujetos de derecho. El objetivo del libro es determinar las razones por las cuales los animales son vistos como cosas, propone alternativas para una nueva categorización e identifica los avances nacionales e internacionales en esta materia. Lo anterior se desarrolla a través de la metodología cualitativa, usando como fuentes la doctrina, la normatividad, la jurisprudencia y 9 entrevistas a expertos quienes exponen el estado de la cuestión en sus países. En este libro el lector encontrará el trato que el derecho colombiano le da a los animales y algunas recomendaciones para cambiar y mejorar esta situación. Habiendo hecho esta lectura de la descripción del libro, vamos a iniciar contigo un pequeño diálogo sobre el libro, y yo te voy a preguntar, porque me parece que este punto de partida es clave. Cada uno como animalista, yo también en este caso, tuvo un despertar en el interés en la defensa de los derechos de los demás animales que nos llevó a encaminarnos por diferentes modalidades de activismo. En tu caso te pregunto, ¿qué te llevó a explorar este activismo académico, cuya manifestación para mí, o la cumbre de esto, es la publicación de este libro? Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, antes que nada, más que animalista, yo me considero una defensora de todo lo viviente. Y lo que me llevó por ese camino es que hace años, ejerciendo como periodista, empecé a involucrarme con temas acerca de la madre tierra, después el camino sobre los demás animales. Y yo creo que es muy importante el trabajo que podamos hacer desde diferentes frentes, desde el litigio, como tú lo haces, desde la academia a otros, la docencia, los movimientos de base, para promover un cambio de paradigma, porque finalmente detrás de esa apuesta por la liberación de los demás animales, es necesario cambiar la mentalidad, las representaciones sociales que se tienen sobre ellos, y esto se puede hacer desde diferentes frentes. Yo utilizo mis dos profesiones, derecho y periodismo, para visibilizarlos. Como periodista escribo sobre el tema, también hago entrevistas, y como académica participo en congresos internacionales, escribo artículos, y pues este libro viene a hacer un aporte más en ese tejido social que quisiera ayudar a construir, proponiendo una nueva forma de ver a los demás animales. Eh, Muchas gracias, y me parece clave lo que has señalado con relación a la nueva narrativa que uno puede reconstruir o reconfigurar a través del activismo académico. Con relación a esta narrativa, lo que yo te quería preguntar, siguiendo un poco la línea, en la vida cotidiana vemos que cada vez son más los sectores, incluso las mismas empresas que se dedican a la explotación de animales, levantar las banderas de los derechos de animales. Entonces, vemos que muchas veces vacían de contenido a lo que es derecho animal. Entonces, digamos, en tu libro vos recorres diferentes posiciones éticas
Y te quiero preguntar, ¿cuáles de todas estas posiciones éticas, digamos, son más compatibles con una visión sólida de los derechos de los animales y cuáles se alejan de esta, digamos, de esta compatibilidad con la solidez de la noción de derechos de los demás animales? Bueno, yo creo que no hay como, nadie tiene como la verdad absoluta ni la respuesta a un interrogante tan grande como este que compromete nuestra propia existencia, pero yo estoy en línea con de los autores ahí citados, digamos que los movimientos o las posturas que más me atraen son la primera, digamos, bueno, todo el movimiento de los presocráticos en favor de su consideración como seres vivos, como seres que tienen capacidades y agencia. Eh, la segunda, en ese orden, sería la propuesta de San Francisco de Asís, cuando Francisco de Asís propuso que todos somos hermanos, ¿no? Y trataba así a las estrellas, al sol, a la luna, a los demás animales. Y también comulgo con la idea del derecho de la tierra del teólogo Tomás Berry, estadounidense, quien siempre propuso el derecho de la tierra y en esto planteaba tres derechos básicos que son nacer, a existir y a cumplir su rol en el mundo. Y creo que paralelamente hay unas voces, digamos, desde el sur que proponen también una mirada desde el punto de vista de la interseccionalidad, pero es el que menos he explorado, espero hacerlo en el futuro, pero me quedaría con los otros que dije, especialmente con el derecho de la tierra y esos tres derechos básicos que son pensados no solo para las especies, sino también para los individuos, todo tipo de individuos. Pero muchas gracias por compartir, y, digamos, el mensaje bastante valioso que quizás el círculo, que muchas veces que es como un error que tiene quizás en animalismo, es limitarse en su discurso solamente a determinados seres sintientes y como vos lo manifestás, quizás uno debería extender su mirada y ser un defensor de lo vivo y que eso está presente en la jurisprudencia de la tierra que vos mencionás y en el pensamiento de Thomas Berry. Así que me parece muy valioso eso. Y un poco siguiendo en línea con las corrientes, en tu libro mencionás al posabolicionismo, y esta corriente es como que se muestra crítica con todo el enfoque de derechos que se viene desarrollando, y así me gustaría que nos comentes muy brevemente cuáles son las críticas que hace el posabolicionismo y qué piensas sobre esta postura que hoy también empieza a ser muy difundida y ha iniciado todo un ciclo de debate, especialmente en América Latina. Pues yo creo que, digamos, ahí especialmente yo cité a un abogado chileno y creo que en su planteamiento me llama la atención porque creo que le cabe razón cuando eh, cuestiona el hecho de que los hagamos pasar a los demás animales por el mismo sistema de sometimiento del que hemos sido objeto los humanos, es decir, a todo ese ordenamiento positivo y la pregunta que se hacen acerca de si lo que en lo que se debe enfocar uno es en otorgarles derechos o liberarlos completamente. Sin embargo, yo creo que todo es una transición. Me ubico más en el hecho de otorgarles estos derechos porque contradice o reta las narrativas impuestas desde el derecho positivo, ¿sí? Que es como un validador de la importancia de determinado ser y en ese contexto me parece válido aspirar a eso, pero obviamente con el objetivo final de abolir todo tipo de utilización y de explotación de estos seres. Sí, coincido contigo y de hecho muchas veces las críticas que hoy hace el abolicionismo vinieron del lado del feminismo y criticaron el carácter o señalaron el carácter opresivo de los derechos, pero realmente hoy la retórica de derechos es uno de los caminos que tenemos para dar pelea y digamos que se resalte o se reivindique este valor inherente. Siempre que esté este objetivo de reivindicar el valor inherente y la liberación, yo pienso que la idea de derecho o la institución en sí misma es favorable para proteger a los demás animales, como bien nos has mencionado. En ese punto quisiera agregar algo y es que Sí, 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 es solo una de las posibilidades, pero tengo claro que yo en lo personal comparto que mientras se está haciendo eso, haya compañeros que arriesguen su vida
su libertad por liberar a los animales con acciones de resistencia ya concretas en estas industrias de la muerte. Entonces yo creo que son caminos que se complementan y pues estoy de acuerdo con esto. Sí, yo coincido contigo que todas estas acciones directas para mí son una manifestación del derecho a la resistencia a la opresión. Lo que ocurre es que generalmente el mercado, los grandes grupos concentrados lo buscan de legitimar y convertirlos como en delitos. Y claramente la criminalización que siempre ocurre con las voces disidentes en, en estos sistemas económicos y políticos hegemónicos. Así que yo adhiero a lo que plantea. Y ahora lo que me parecería interesante, ya que mencionaste liberación de los demás animales, el cambio de estatus, me gustaría adentrarme que en Argentina y en algunos países de América Latina un sector del animalismo dice que el cambio en el estatus de propiedad a sujetos de derecho vendrá de la mano porque los animales se han reconocido como seres sintientes en un código civil o en leyes especiales y una mayor punición de los delitos de maltrato y crueldad. Colombia siguió este sendero, uno lo puede ver claramente en cambios por el código civil y también en la incorporación de determinadas conductas como tipos o delitos de maltrato y crueldad. Y de esta experiencia me gustaría que nos señales qué conclusiones extraes de la misma con relación a la mejora de la situación de los demás animales y sus derechos fundamentales. Bueno, yo creo que es importante aclarar que el Civil no cambió para nada el estatus de los demás animales. Lo que ocurrió fue que la ley 1774 del 2016 que declaró, que habló de que dijo que los demás animales eran seres sintientes, le añadió un parágrafo al artículo del Código Civil, al artículo 655, un código obsoleto que tenemos desde 1873, diciendo que los animales son seres sintientes, pero la primera parte del artículo sigue diciendo que ellos son cosas, son bienes muebles y así están clasificados en un intento de reforma de ese código, una propuesta de reforma hecha por la Universidad Nacional de Colombia, tan importante como la UBA en Argentina, se hacía una propuesta que no incluía una modificación en esa categoría. Entonces, lo que yo exploro en el libro es que esa categorización ambigua y además contradictoria de bien mueble y ser sintiente no ha garantizado la protección de los demás animales en Colombia. Tampoco la creación de este nuevo delito en el Código Penal ha disminuido la violencia contra ellos. En el capítulo que hablo acerca de la reforma al Código, pues cuestiono un poco si esto fue más maquillaje que cambio real para los demás animales. Entonces, esta categoría, así como nada clara, lo que no ha hecho que se mejoren las condiciones de vida de los demás animales, porque igual cuando seguimos teniendo un sistema económico capitalista que se fundamenta en la explotación no solo de los humanos, de la madre tierra, sino también de los demás animales, unas industrias económicas acá de la muerte, como la industria avícola, la ganadera, que para maquillar, o sea, de lo que sirvió agregarle ese parágrafo al código o añadir ese delito penal a nuestro código penal fue para maquillar y blindar muchas actividades que se siguen haciendo, que claramente violentan, atentan contra la integridad, matan a estos seres y lo que dicen, bueno, no, pero los tratamos en el proceso como seres sintientes que son y tratamos de reducir su sufrimiento, con lo cual obviamente este libro está en contra. Sí, y yo coincido contigo y esto se ve muy frecuentemente en Argentina a partir de un proyecto de ley sintientes que trae esta idea de los animales como seres sintientes, pero no deroga el artículo del código donde los considera cosas muebles y movientes. E incurre en la misma ambigüedad y dice que incluso los animales pueden ser objeto de un contrato poniendo como límite la crueldad. Y yo por ahí conectando un poco con lo que decís, lo que finalmente hacen estas categorizaciones ambiguas, también o invisibiliza a la agencia del animal. Lo reduce nada más como que sufre y hay que ver la manera de reducir este sufrimiento innecesario y no mucho más que eso. Y se hace Claro, una suerte de recorte. ajá, yo aquí quisiera agregar que precisamente a lo largo del libro creo que hay el trasfondo es una constante denuncia por
la imposibilidad por el silenciamiento de estos seres. Cuando yo hablo de lo penal o me refiero en un capítulo acerca de la explotación que otros llaman trabajo animal, lo que hay de fondo es un silenciamiento de ese otro y de su capacidad y su agencia para vivir su vida como la quiere vivir y imponerle una dominación con argumentos del pasado, con argumentos religiosos, con argumentos económicos, con argumentos de utilidad para nosotros. Entonces creo que eso es algo que está ahí dentro de este libro también. Sí, me parece muy valioso lo que comentaba en cuanto a la invisibilización del rostro del animal, porque he visto varios colegas, que incluso académicos, que hablan de que en la transición uno podía hablar de derechos de animales en el trabajo, e incluso hablan de clase trabajadora, y hay una propuesta de tesis de maestría también, y me parece que todo eso realmente es contraproducente de lo que buscan, entre comillas, la liberación, porque finalmente lo que se hace en esto es dar nuevos maquillajes o nuevas herramientas legitimadoras, como va señalado, a la industria y a todos los sectores que se dedican al uso de los demás animales y lo ponen bajo este ropaje del trabajo, noción que para mí es incompatible con un animal que ni siquiera pueden consentir realizar estas labores y que es ajeno también el hecho de ponerse al servicio de nosotros, a la esencia del animal. Ellos tienen una autonomía y un proyecto de vida propio que no, a los cuales no debemos atar o someter. Eh, y siguiendo un poco con lo que veníamos charlando con vos, y que lo mencionaste al inicio, vos rescataste que vos sos una defensora de lo viviente, y en ese sentido veo que a nivel social y académico hay debates sobre las ficciones que hay entre los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales. Me gustaría que nos comentes cuáles son esas fricciones y si existen puntos en común e intersecciones entre esta categoría de esos derechos. Bueno, yo no voy a mencionar aquí en detalle porque la idea es que se lean el libro, ¿no? Que lo consulten. Ahí menciono diferentes autores eh, que, o sea, presento tres posturas. Una que cree que es imposible ligar estas dos causas. La segunda que cree que sí puede, que sí hay una posibilidad eh, de ligarla. Y la tercera también ahonda en eso, pero ahí el puente que establece el derecho de la tierra, especialmente los principios de Berry, pero aquí debo hacer una aclaración y es que Berry se inspiró en los pueblos originarios, o sea, no es como que su pensamiento fue original, él pasó años estudiando diferentes religiones y diferentes grupos humanos y llegó a la conclusión de esos tres derechos básicos que mencioné al principio y que están muy ligados al concepto de relacionalidad, al tipo de vida en relación con todo lo viviente que establecen los pueblos originarios, entre otros, ¿no? Porque digamos que esa posibilidad de una vida en relacionalidad no se limita a ellos, no excluye el hecho de que una persona en un contexto urbano pueda establecer un relacionamiento distinto con los seres que lo rodean. Sí, me parece muy acertado lo que decís, porque hay un problema que yo vi, digamos, en varias corrientes éticas que hablan de los derechos en general en abstracto, pero pierden de vista la relacionalidad o las relaciones que se pueden tejer. O hay casos, por ejemplo, Kinlica y Donaldson habla de relaciones humano-animal, pero no hablan de relaciones de animales y todo lo demás viviente. Así que eso es valioso porque las relaciones también determinan una serie de derechos específicos que han imitado la lectura y ustedes van a ver los derechos que surgen de la relacionalidad, pero me parece valioso adentrarse en nuevas categorías más allá de derechos en abstracto o derechos limitados a determinadas categorías relacionales. Eh, Además, porque estas categorías también dependen del lugar donde uno se encuentre, ¿no? Yo hice una perspectiva desde Colombia, claro, mirando y mencionando autores como los que tú acabas de citar, pero teniendo claro que la realidad canadiense es muy distinta a la nuestra. También porque cada persona propone o propende por una idea, promueve una mirada con base en lo que cree. Quien cree en la democracia va a promover eso, pero si
me lo preguntan a mí, pues yo no creo en este sistema, no propondría un sistema que ha fracasado con relación a lo humano y a la madre tierra para los demás animales, porque creo que no se les va a proteger. Entonces, pues yo creo que lo interesante es como que cada persona, y a eso apunta mi libro, yo doy diferentes opciones, presento diferentes corrientes con el ánimo de que un individuo que se acerque a la obra pueda sentirse identificado, primero conocer qué es cuál es digamos, el estado actual de ese debate y, y ver qué se alinea más con su manera de pensar, pero con el ánimo de que intente cambiar el modo de relacionamiento con lo viviente. Claro, yo coincido con vos que, o sea, el modo de relacionarnos va a variar mucho de cómo estamos situados en el mundo. Nuestra mundanidad va a determinar incluso la afinidad, quizás de qué corriente o qué estrategia, como vos señalás, o camino dentro del activismo, vamos a decir activismo por lo viviente, vamos a seguir. Así que eso también es valioso de tu libro porque tu libro muestra esa pluralidad, muestra también la posibilidad de consensos que se pueden llegar a tejer en este proceso de descosificación. Y eso me parece también muy valioso, esta diversidad que atraviesa. Y siguiendo un poco la diversidad, yo veo que en el libro hay un recorrido sobre muchas miradas de activistas, académicos y defensores de derechos de los animales y de los vivientes del mundo. Y mi pregunta, sin, digamos, sin ánimo de hacer un spoiler del libro, ¿qué enseñanzas o reflexiones para vos te dejan estas entrevistas o estos diálogos y que te gustaría compartir con la audiencia? No, pues yo creo que lo importante ahí es que decir simplemente que al entrevistar a estos expertos de diferentes países, incluido tú desde Argentina, simplemente lo que veo es una aspiración común por la descosificación de los demás animales y su liberación, por la promoción de sus derechos. Y además encuentro que se identifican obstáculos muy claros y comunes en los países como son el Código Civil y el modelo capitalista que impiden esa liberación de los demás animales. Sí, muchas gracias y también me parece relevante esto que digamos, de esa entrevista surgen estos denominadores comunes con relación a obstáculos, vamos a decir, jurídicos y de índole, sobre todo estructural, que me parece eso clave en cada una de las entrevistas, que se resaltó lo estructural, que hay una estructura económica y que no podemos quedarnos solamente a la cuestión reducida a educar, por ejemplo, simplemente en individuos, sino que hay que avanzar y también ver la manera de reformar estructuras mucho más complejas y que se encuentran arraigadas históricamente. Hecho este comentario, te invito, si querés, a hacer como una conclusión de cierre a la audiencia, además de invitar a todos a la lectura de este libro que me parece muy valioso para nuevas miradas de la construcción de nuevas relaciones en favor de los demás animales. Pues primero que todo, agradezco también el espacio que me diste y espero, bueno, espero que las personas que se encuentran en diferentes países lo adquieran. En realidad, el libro como ebook se puede conseguir en la página de editorial Siglo del Hombre. Ellos son los encargados de distribuirlo a nivel internacional y pues hago una invitación a su lectura. Creo que es un texto útil para el que inicia en estos temas, también para el que ya tiene un conocimiento, ya sea intermedio o avanzado del mismo, para que contraste la información que ya tenía, sus posturas, sus argumentos, con una información pues que está actualizada hasta el año 2022, cuando se terminó de escribir y pues mi propósito es sembrar una semilla que lleva una idea acerca de un cambio de mirada respecto de ellos y restablecer esa relación de respeto, de acompañamiento y de hospitalidad que hemos perdido con el ritmo tan acelerado en que vivimos y también por esa maquinaria ideológica que hay detrás del capitalismo. Gracias por esta invitación. No, muchas gracias a vos y queda siempre invitada a este espacio, el cual te recibe con los brazos abiertos. Y invito a toda la audiencia a seguir, quienes tengan afinidad con los demás animales, a seguir construyendo un mundo más hospitalario y justo para los demás animales. Muchas gracias y los estaré viendo en la próxima sesión.